el gallero, y no sale bien. Bueno, estamos en el aire. No sé si lo tenemos en el aire, sí, pero ya estamos ahí con el doctor Wilson Roa. Y estamos aquí tocando algunos temas que, como era el que habíamos hablado de Loma Miranda. Por suerte, Wilson y yo habíamos establecido nuestra posición con respecto a eso antes que el presidente observara la ley. Por eso no nos sorprende nada. Y yo me agarraron ya en otro tema que era con Wilson, refiriéndonos a eso, que era el caso del gallero, Ricí, que si usted me da a mí escoger entre la posición que plantea el Procurador General de la República, que ha determinado que este individuo esté preso, o la posición del flamante asesor en materia de corrupción, de ética y de droga del Poder Ejecutivo, señor Vincho Castillo, yo me voy con el procurador. Ahí está el gallero preso, y que ha ganado partida de DAO a 3 millones de pesos y a otro le ganó 20 millones de pesos. Wilson, ¿cómo anda todo? Buen día. Excúsame que te meta en un programa de salud en estos dos temas, pero el de Loma Miranda es una tarea pendiente tuya y mía y quedó ahí. Lo que pasa es que la droga, lo que pasa es que Loma Miranda, que tiene que ver con la ecología, todos los parámetros conducen a un punto de encuentro, la salud. Así es que gracias una vez más por dejarme conversar contigo y con la opinión de tu programa. Bueno, comenzábamos también recordando a todos que ayer falleció René Clan, viuda Guzmán. Y usted puede decir, bueno, qué cosa, falleció una figura importante, ahí están diciendo. Hay unas imágenes que recogió Karina que están en uno de nuestros servidores y están ahí. Que te están metiendo en todo el mundo hablando de René Clan, va a hablar también José Díaz René Clan. Bueno, una dama que nos prestigió a todos y que independientemente de su posición política, cualquiera debe reconocer que donde se habla de René Clan, viuda Guzmán, se habla de decencia, de tolerancia, de deseo de servir y de una dama que fue una primera dama a todo lujo. Pasa su resto y sobre todo, aunque eran 97 años, miren, cuando fallece uno puede tener 200 y lo que nos duele y más, una figura como doña René. Así es. Bueno, con Wilson Roa también hay una tarea pendiente. Nos quedamos, yo le decía por teléfono ayer que te guabinaste, pusiste medio rebaloso, no asumiste una posición de entera defensa a propósito de la circunstancia en que una mujer, Wilson como ginecólogo obstetro, se le acerca a su consulta preñada y dentro de los temas que se salen a veces que no están en el paquete, le dice, el marido mío me está dando golpes. Me machuca. Y yo le decía a Wilson, ¿y qué tú haces? Entonces Wilson me buscó de que 10 cosas, que no. Buscar, sí, me estaba dando vueltas en el sentido de que no, que resuelvan el problema a ellos. No, es una mujer que te, quieras o no, al decírtelo a ti, te está haciendo como especie de confidente de su problema, Wilson. Y hay que buscar cómo garantizarle que el hombre no la vuelva a majar y más estando preñada. Sí, así es. ¿No lo denuncias tú a la fiscalía? Mira, lo que pasa es, eso lo dijimos en el programa anterior, lo que pasa es, primero que no todas las mujeres, a pesar de que nos dan la información, autorizan que se canalice la queja. Es lo primero. Lo segundo es que el médico, en este caso, el ginecólogo, que recibe la información de la agresión del esposo a la esposa, lo lógico que él tiene que hacer es, primero porque tiene que entender que es un hogar que tiene conflicto, de alguna manera. Y entonces para eso están los médicos que manejan la conducta, en lo que tiene que ver con la salud. Y fuera del ámbito de la salud, lo que se hace es que se le da participación a los organismos de protección, amparado en la ley, regido por el Estado para la protección de esa señora. ¿Cuál es el grave problema? Que aquí una paciente es agredida por el esposo
o por el compañero, se queja una y otra vez en el organismo competente y resulta que el organismo es incompetente. Al final del camino terminan sacrificando la vida de esa paciente o de esa mujer y somos testigos de muchos casos. ¿Cuál es el problema? Un problema de responsabilidad institucional y es responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad de exclusión del médico, porque el médico tiene límite en la competencia del trato de ese conflicto, tiene límites, porque la ley se lo deslimita. Hay una parte hasta donde yo puedo llegar, hay una parte donde no puedo continuar y para eso están los organismos que tampoco funcionan. Porque lo que quedábamos, Wilson, y yo recuerdo de la intervención anterior vuestra, es que esas mujeres al ginecólogo obstetra le confía, es que más confianza le tienen. Así es. Y ese tipo de problemas le llegan. Entonces quizás ella tiene temor o miedo de ir a esos organismos competentes que tú dices que al final se convierten en incompetentes. Así es. Pero por lo menos ir, porque peor es que un día la mate. Lo que pasa es que en ese caso, el médico lo primero que atina es a buscar, primero, la autorización de la paciente y en segundo lugar, tratarlo con un especialista de la conducta para ver cómo se hace una discusión interna familiar, si es posible conseguir la autorización de la paciente. Si la paciente la autoriza, el ginecólogo da el otro paso, pero puede ser que no te la autorice. ¿Llamaría tú a su pareja? Claro, tú, decir, nosotros lo hacemos. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, conflictos. Por ejemplo, yo tuve una paciente con unos trillizos separada del esposo, agredida por el esposo. Y yo lo llevé a él, sin él saber que estaba embarazada de 3, yo la llevé a él al consultorio y lo senté en el consultorio. Y después que lloró y lloró y lloró, porque el golpe grande fue cuando yo le dije, en vez de 1 son 3. 3 muchachos. Ajá, entonces, ¿qué salió de ahí? Quizá lloró porque iban a ser 3, por tener que mantener 3 en vez de 1. ¿Y qué resultó de ahí? Que él se comprometió no solamente a respetar la integridad emocional y física de esa paciente, sino que se comprometió a ser responsable del financiamiento y de la colaboración para que las cosas salieran bien, lo que implica el aspecto familiar y financiero, que tú sabes lo que implica en una sociedad como esta hoy. Y al final terminaron juntos, aunque por poco tiempo pudimos sortear la situación hasta que ella salió del embarazo y felizmente salimos bien. Qué bueno. Pero aún así te topas con historias en las que no puede tener final feliz. Claro, claro. ¿Insistiría tú? Te lo pongo. Déjame ponerte la imagen. Agosto fue la paciente donde ti con los golpes. Tú intentaste, llamaste a la persona, hiciste comunicación quizás por teléfono con ella, el marido que le dio los golpes, o la pareja, porque puede que no sea el marido. Llegó septiembre y la mujer vuelve a golpear de nuevo. Entonces el médico lo único que tiene que hacer es, además de que hacer el esfuerzo de hablar con la pareja, agotar ese punto, buscar una ayuda de la conducta y pasar al segundo punto, al tercer punto, que es darle parte al organismo competente, porque fuera de ahí el médico no tiene competencia para darle respuesta a un conflicto de esa naturaleza. Si no es auxiliado por la comprensión de la discusión familiar y el organismo de apoyo, que es el responsable de la atención y la protección de esa paciente, el médico no está en capacidad de la respuesta, porque el médico ni es un tribunal, ni es un organismo de sobreprotección a una paciente que fue golpeada. Tú le das parte al organismo competente con autorización de la paciente. Pero ¿qué resulta? Que aquí para todo hay que tener un abogado. Y no siempre se le pone un abogado al lado a la afectada. Sin embargo, el organismo que nosotros los dominicanos pagamos para eso, lo tiene, pero no funcionan. Eso es lo triste. Entonces, frente a esa situación, esta sociedad lo que tiene que entender es, primero, que es una sociedad enferma. Y en segundo lugar, continuar la discusión sobre la educación para la salud, donde se involucra el núcleo familiar. Que debo decirte que el núcleo familiar aquí ha sido afectado por todos los medios de difusión
de la información que debe dársele sobre la orientación familiar para elevar el nivel de comprensión de la gente. Bueno, para que no quepa dudas y para que vean el camino que estamos siguiendo, es precisamente a esto que Wilson se haya referido al final. Más que ver el problema como tal, es ver cómo no llegamos a ese problema. La prevención. Y es fundamentalmente con una educación de familia. Es por ver quizás a las raíces nuestras, Wilson, de que era ese entorno familiar el que manejaba y establecía todos esos elementos que podían llevar a que en un momento determinado apareciera una agresión de parte de un hombre a su pareja, y mucho más estando embarazada. De la mujer al marido. Ese es más raro. Sí, pero por vergüenza no van a quejarse. Sí, ese es más raro. La mayoría del hombre agredido por la esposa, porque hay en hogares que la correa la lleva la mujer, no la prudencia y la comprensión. Claro. Y en esos casos son muchos los afectados, pero la gran mayoría no van a quejarse a los organismos correspondientes. Bueno, yo lo hice una vez. Ah, bueno. Lo hice una vez y porque me dieron como fuertecito y grande, y cuando fui al destacamento, pero mira, manganzón, así mismo me decían. Esa fue la palabra. Pero no, la idea, y borro todo lo que usted puede haber estado pensando, lo que Wilson y yo estamos buscando con un tema que no podemos taparlo con un dedo, como se dice tapar el sol, es que ciertamente eso se está dando. Y yo me agarro como si fuese sacando un conejo de la chistera, haciendo magia, de la posición del ginecólogo, porque Wilson es ginecólogo obstetra en ejercicio con un buen trabajo de esa parte, es que es una de las puertas o las ventanas que encuentra la mujer para poder desahogarse. Un escape. Y sería importante que así lo vieran. Ya cuando regresemos, vamos a ver ya una cosa final de esto y dos elementos más que tengo a Wilson para aprovechar que él está con nosotros hoy acá. No se vayan. Ahí están, insistimos, nuestras condolencias a la familia, los deudos de doña René Clan, viuda Guzmán. Mujer, no porque todo el mundo lo va a decir ahora, falleció, pero una dama que prestigió la sociedad dominicana. Fue grande. Sí, y manejó. Mire, hay cosas que no se puede decir por televisión, y más ahora que ella falleció, de cómo esa señora manejó lo que era ser la esposa de un presidente. Miren, ahí no había tutía. Una investidura impecable. Ahí. Este es el cuadro que me toca asumir. Y con una dignidad, y posteriormente después, al fallecer, al suicidarse el marido. Nunca usaron el Estado para fortalecer una investidura. Claro. Es más, lo que se recuerda, yo, fanático y seguidor fiel de Juan Bosch, hay que reconocer que la gestión de Antonio Guzmán es como marcó un antes y después en torno a lo que debe ser el ejercicio del Estado, y ella como primera dama, una joya. Y posteriormente, luego del suicidio de su esposo el 4 de julio del 82, hasta hoy, hasta que falleció ayer. Bueno, te termino la idea con respecto a estos conflictos. Si hay un trastorno del maltrato que competa a la parte ginecológica, que la agresión del marido tenga que ver, se han visto muchos casos, la queman, la cortan por ahí, ¿no te movería eso ya a decidirte a hacer una denuncia? Lo que pasa es que esa es una acción de un patológico. El que hace cosas iguales es una persona que está muy mal de arriba, el cerebro no está bien amueblado. Entonces, cuando eso ocurre, siempre tiene que partir del hecho de la autorización de la mujer. Siempre, oye la palabra. Anímicamente siempre. ¿No te afecta a ti, Wilson, Claro, vivir esas experiencias? Claro que sí. O sea, Wilson Roa, el hombre que tiene su mujer con hijas. Nos afecta emocional y como ciudadano y como persona. Y en el ámbito del ejercicio peor todavía. Entonces, pero siempre hay que buscar el concurso de esa señora que ha sido afectada y agredida para el ginecólogo. Si ella no puede dar los pasos, el ginecólogo intervenir y participar, llegando a que se tomen las medidas correctivas para la prevención de la agresión de esa mujer. Pero no debe quedarse
Eso ella nunca debe tranquila quedarse. y No, que no. no, déjame dejarlo. Eso nunca debe Mami, terminar yo, ahí. perdóname, yo te adoro, porque ese es el ciclo vicioso que Pero se vuelve y se repite. otra vez. Así es. Y se repite en una dimensión mayor. Y en la psicopatología que tú decías ahorita, que afectarle su genital y todas esas cosas. Claro, es un psicópata. Bueno. Y entonces, ¿qué se hace con los psicópatas? Darle tratamiento como tal y buscar las medidas de convivencia que le permitan a ella vivir sin la posibilidad de que él la agreda. Bueno, yo tengo con nosotros para el próximo lunes, tocando este tema, a la licenciada Angie Santana del IDEFA. Y ella reiteradas veces nos dice que cuando hay agresiones feas, ella no es muy optimista con respecto a que se puedan resolver los problemas de pareja. Y que lo que manda es, doña, ponga tienda aparte. O sea, porque si no va a ir aumentando y la va a matar. Si ella no es patológica también. Bueno. Porque se dan casos donde la mujer es patológica y la mujer reincide el hecho y ella aún así, por múltiples factores sociales, familiares, emocionales, económicos, que le generan dependencia a la mujer en una sociedad tan de ese hombre. Así es, en una sociedad tan maltrecha como la que nosotros nos toca vivir. Y entonces se genera un círculo donde la mujer no encuentra dónde romper el anillo para salir. Bueno, lo que ustedes ven aquí, a dos tipos ensacados y cosas de esas, y que ya medio viejos los dos, hablando de este tema, es con la idea de que las pistas que estamos dando, usted la tome. Sean útiles. Y mire, déjeme, me permite un segundo con otro evidente. Aunque usted sea el hombre que esté golpeándola y que nos está viendo ahora, mire, busque la ayuda, que eso se resuelve. Como dice Wilson, con medicamento o con terapia, se resuelve que usted deje de ser un agresor. Y mire, se cura como un nacido, y yo lo he dicho otras veces, como un rámpano, porque hay gente que sabe de eso, y lo curan, lo atienden como tal para eso. Así que si usted es el hombre que está cayendo en esas cosas, busque la ayuda, porque no, mire, ahí hicieron unas entrevistas con muchísimos hombres que han matado a su pareja, que están en la cárcel, que se arrepienten, entonces, pero es muy feo que lo vayan a entrevistar a usted a la cárcel, luego de que usted ha llegado a esos niveles, al sitio donde no hay regreso, cuando pudo haber tenido regreso. Tú sabías a propósito del arrepentimiento, que los matadores de Orlando Martínez se arrepintieron, pero Orlando está enterrado. ¿Y entonces? Claro. Hay alguien que me decía, para que el velorio llegue a tu casa, que llegue al otro. Claro, como debe de ser. Qué vaina que tú siempre me metes con cosas de políticas a mí. Sí. Y es imposible. Ya yo no puedo dejar de hablar de lo de Orlando, porque los que debieron estar muertos son los que lo mataron. Porque la salud depende de todo. Y hay una parte ambiental, hay una parte emocional, hay una parte familiar, hay una parte social, financiera y de convivencia cívica. Y entonces cuando ocurre un hecho, por ejemplo, la muerte de Orlando, afectó la salud del país. Tú te preguntas, ¿y en qué sentido? Porque emocionalmente consternó a una población y mucha gente fue desgarrada emocionalmente, y eso ha sido una de las derrotas más grandes que ha recibido la sociedad dominicana, que la población tendrá que convertirla en victoria. Y van a ser 40 años el año que viene. 40 años después. Y tú y yo recordándolo como si fuera ayer. Sí, además era mi familiar. ¿Era familia tuya? Claro, claro. Hijo de don Adriano y doña Adriana y don Mariano. Jaule. Bueno, Wilson, una pregunta ya sobre ginecología, porque tú me sacaste al inicio, me metiste con lo de Loma Miranda y con lo de el gallero. Y el avión. No, tú no has dicho lo del avión. Pero el avión es parte de la salud también, porque ¿qué llevaba el avión? Se han negado a decir. No se sabe. Sí, pero... Era por Punta Cana que iba. Tú puedes estar seguro que no llevaba nada amparado por las leyes de la República Dominicana. Escribe eso. Déjame caer en la ginecología. En la ginecología, Wilson. Hay un problema ginecológico que es muy común y que las mujeres quieren resolverlo por su cuenta. Las infecciones vaginales. Espérate. No te me metas, que te saqué ya de la vaina del avión.
Mire, y van a la farmacia, deme unos óvulos y una pastilla para un problema que tengo. Espérate, te voy a seguir con otra. Usted no tiene ahí un vinagre especial que yo pueda usar para una picazón que tengo por mi parte. Espérate, te falta otra. Mire, don, usted no tiene ahí una crema que sea buena para una cosa que yo tengo que me están saliendo por mi cosa ahí abajo. Dime, ¿resuelve eso el problema? No, al Tú vas a revés. decir que no, claro que no, porque él lo que quiere es que vayan a la consulta de él para ganar unos cuartos y entonces recetar lo mismo que le va a dar el farmacéutico. Le va a dar lo mismo el farmacéutico. Lo primero es que bueno que Es una vaina que le está saliendo por ahí por lo su parte, y primero que es es un que flujo y con el óvulo se va a cortar. lo primero es que la población debe saber una cosa, y es que la automedicación no es respuesta a los problemas de salud. Primera respuesta. Te queda un minuto para decir. La segunda respuesta es que las infecciones vaginales son muy comunes en países tropicales como el nuestro. Contaminación en diferentes orden, incluido el agua, que es muy contaminada. La promiscuidad es un factor importante para las infecciones vaginales. Y el tratamiento debe ser especificado. Porque yo te digo, tú vas, por ejemplo, a una farmacia, y yo lo he visto eso, y te dicen, dame una ampicilina que me duele la cabeza, y uno no sabe qué vínculo hay entre una cosa y la otra. Entonces, si usted quiere resolver su problema, váyase a un especialista del área que le haga la evaluación correspondiente y que le haga la certificación debida. Cerrate. Yo le pongo las pistas, a ver si la cácara guineosa se rebala, pero ciertamente es lo que tú has dicho. Hay que ir al médico. Él no tiene el farmacéutico, y muchas veces ni farmacéuticos son vendedores de medicina. Y muchas veces son despachadores que hacen otras labores en la casa del dueño de la farmacia. Bueno. Y que me perdonen. Bye bye, señores. No se lleven de Wilson el avión, ni de Orlando Martínez, ni Loma Miranda, ni lo del gallero Udici. Váyanse con la idea de esto de las infecciones vaginales. Pero fuera bueno. ¡Ay, qué barbaridad! Pero fuera bueno saber el destino del avión. Bye bye, señores. ¿Quiénes lo autorizaron? Pero ven acá. ¿Y qué llevaba? Bye bye, señores. Ciérrame, sácame de aquí, Ray.